¿Listo? Hola amigos de las redes sociales de la Universidad de los Llanos, estamos acá en TikTok y también por nuestro canal de YouTube. Hoy esperando que se vayan conectando, ya estamos acá, estoy revisando si ya estamos acá por nuestro TikTok, que la gente vaya iniciando con nosotros esta transmisión porque vamos a hablar de un tema pues muy interesante que es el fútbol y el racismo. Para eso me acompaña el día de hoy acá el profesor sociólogo, magíster y doctor en antropología y además un amigo de hace muchos años, David Kitian. David, bienvenido acá a Podcast Unillanos. Y oiga, usted recién desempacadito del Mundial, ¿no? Viene hasta morenito de por allá de México. Cuéntame cómo le fue por allá, David. Apreciado Jorge, y la verdad que también a toda la comunidad que está conectada, especialmente la de Unillanos, un cordial saludo. Sí, recién llegado del Mundial que está ya en su etapa final, quedan los dos partidos, bueno, el tercero y cuarto todavía es un partido discutido, pero queda esa gran final que se disputará el domingo. Recién llegado del Mundial, de observar además el comportamiento de los hinchas, de las barras, porque Jorge, no sé si usted pueda estar o no de acuerdo conmigo, pero las personas que van a los partidos de fútbol de las selecciones, por lo menos en el caso colombiano, son distintas a los que acompañan los clubes. Claro, aparte de que tiene que tener un nivel adquisitivo diferente, ¿no? No cualquiera tiene Sí. la cantidad de dinero y aparte que, según hablan, el Mundial ha sido uno de los mundiales más costosos de la historia. Totalmente. Vea, las personas que entran a ver partidos de la selección, inclusive los que van a Barranquilla, son lo que llaman hinchas globalizados, que están muy interesados en compartir en redes, en tiempo real, lo que pasa en el estadio, hacerse el selfie, decir vine a Barranquilla o en este caso vine al Mundial, muchas veces dándole la espalda al juego, cosa que difícilmente uno puede ver cuando la gente acompaña a Millonarios, América, Nacional o los demás clubes del país. Y lo otro es que, por ejemplo, algunos insisten en que lo vean sentado el partido. Esa cosa de que siéntense por favor, cuando en los clubes se ven generalmente el fútbol de pie. Entre otras cosas, los cánticos, bueno, varía mucho. Las personas se ponen el sombrero volteado para decir que son colombianos, el poncho, ¿verdad? Quieren mucho como mostrar que son colombianos. Es identificación cultural, digamos así, ¿sí? Claro. Entonces, pero el nivel adquisitivo que tú marcabas ahora es preponderante, dado que no solamente los pasajes, para el caso de Estados Unidos, las visas, o para Canadá, lo que significó eso. Aparte de que entrara el que quisiera Trump, ¿no? Porque hasta dejaron por fuera, qué tema tan interesante, árbitros, ¿verdad? Delegaciones, todo Irán se quedó por fuera. O sea, Irán viajaba de Tijuana, los iraníes y los mexicanos ahora tienen una relación, sí. Pero porque lo que pasó en Tijuana era que la gente iba y les llevaba comida, los despedía en el bus cuando abordaban el vuelo. O sea, se quedaron y no perdieron. O sea, Irán hay que decirlo. Sí. Irán 3 empates. Inclusive se discute que inclusive le metieron la mano. Bueno, tantas cosas que han sucedido con el arbitraje en el Mundial. Y ya hablaremos de eso. Pero con lo de Irán, tienes razón cuando dice que lo que la política migratoria de Estados Unidos dijera. Esa política migratoria podemos tocarla por un lado, David, frente a lo que trata el tema de hoy. ¿Es ese racismo? ¿Puede, digamos, señalarse una parte de racismo, lo que vivió, digamos, el Mundial durante este mes y medio, con lo que pasó con el árbitro africano, con lo que pasó con Irán, que no podía ingresar, aunque eso también tiene que ver unos problemas políticos? ¿Cree que en eso aplicó también racismo en el fútbol esta vez? Totalmente. Yo creo que es el Mundial donde se expresa de una manera más vigorosa el racismo estructural, el racismo institucional y el racismo cotidiano. Me voy a explicar. Evidentemente, la política migratoria de Estados Unidos actualmente habla de lo que se llama un problema público, que ha sido llevado a la agenda del Congreso y de la presidencia. Pero recordemos algo, Jorge. La desigualdad en el mundo se produjo por las colonizaciones. Es decir, inclusive si usted estudia teoría económica, todo esto que estudian los chicos acá en esta facultad de economía, el origen del capital se produce por el exceso de materias primas que fueron explotados de las colonias. La circulación de oro y materiales preciosos produjo una acumulación originaria que produjo la primera ola del capital.
¿verdad? Donde aristócratas se convierten en burgueses y se produce toda esa transición económica. Por lo tanto, los países que llamamos hoy día desarrollados lo son por las riquezas explotadas en los territorios colonizados. Y entonces esa desigualdad hace que las personas, procurando un mejor estilo de vida, procuren volver a lo que antiguamente llamábamos la metrópoli para compensar las precariedades que se viven en los territorios colonizados, que hoy día son repúblicas independientes, valga decirlo. Luego las migraciones en el mundo se corresponden con un proceso histórico de colonización y de imperialismo. O sea que la culpa de la migración la tienen los países desarrollados que produjeron la desigualdad inicial. Por eso ahora tienen que enfrentar esos problemas, pero problemas que generaron ellos. Y Estados Unidos, Jorge, tú coincidirás conmigo, pues es un país de migrantes. Sí. O sea, la propia familia del presidente Donald Trump es una familia migrante, ¿verdad? Es todo el mito de la frontera en Estados Unidos, lo que significó la conquista de lo que llamaban antiguamente el lejano oeste. Las primeras colonias británicas, la independencia de Washington y demás, los padres de la patria, pero después las oleadas de irlandeses, italianos, asiáticos. Y Estados Unidos es un país de migrantes. Aunque ellos sientan que son raza pura, ¿no? Claro, porque es que la concepción de la historia a veces la trasladamos a 1 o 2 siglos, pero si uno hace una mirada de larga duración se da cuenta que es una nación de migrantes. Entonces por eso lo afronta Italia, Francia, nación multicultural. En el fútbol vemos la selección francesa. Es la selección del mundo, Jorge. Tiene antillanos, africanos, ¿verdad? Creo que lo único que no tiene es franceses. Era la selección del mundo contra los demás. Sí, Jorge, 8 selecciones de este mundial, solo 8 selecciones tienen nacidos, entre otras Colombia. Colombia no tiene ese problema, comillas, yo no sé si será un problema o no, de que todos son nacidos aquí. Habría que ver dónde, Antioquia, claro, fundamentalmente. Digamos que esa percepción sí la ha tenido Colombia y nos podemos remontar, no sé, a una época cuando hacíamos pocos goles, sí. Que nos quedamos varias veces sin mundial, que tuvimos un goleador histórico que es Sergio Alejandro Galván Rey, sí. Que todo el mundo lo pidió para la selección Colombia, sí, sí. Pero por ser argentino nunca llegó. Sí, sí. También yo recuerdo que también había el de nacionalizar a Armani. Ah, sí. Armani, sí. Y Colombia tuvo argentinos jugando, ¿verdad? Lo que pasa es que en Colombia el capital social del fútbol es tan poderoso que aquí inclusive estamos exportando jugadores. El caso de Julián Quiñones, que hablábamos tras bambalinas, tras de cámaras, que la rompió en México. Es el goleador histórico en los mundiales ahora de México. Igualó a los Hernández. Y no tenía tanta prensa. E hizo el gol inaugural del mundial. O sea, eso no se lo va a quitar nunca a nadie. Y atención, es afrocolombiano. Es, sí. Digamos, en el argot, es negro, del sur de Colombia, de Nariño, y vea que hace el gol inaugural y fue la locura. Ahora es el delantero, pues, estrella de los mexicanos. Hablamos precisamente, ahí tocamos ese tema de afrocolombiano, sí. De negro, sí. De afrodescendiente, y lo tenemos que trasladar al fútbol, digamos, colombiano. Y de pronto a las relaciones que tenemos nosotros con, digamos, con nuestros compatriotas, con amigos de diferentes regiones. ¿Qué también está decirle a un amigo en Colombia, primero en el contexto nacional, usted es negro, usted es afrodescendiente o usted es colombiano? Sí, qué buena pregunta, Jorge. La formulan mucho en los eventos y son palabras que están digamos, en la discusión y que son inclusive objetos de disputas. Porque la expresión afrodescendiente sí habla de un origen africano y por supuesto que remite a esa cosa nefasta que fue la esclavitud, que era hacer casi que safaris humanos, capturar personas, familias enteras, inclusive monarcas del mundo africano, traerlo en galeras por el océano Atlántico y aquí esclavizarlos, particularmente en las minas. Y entonces son afrodescendientes porque venían del África, pero empezaron a nacer, se quedaron acá, se consolidaron, ganaron la libertad, la independencia también porque pelearon también en la independencia con Bolívar y con los demás. O sea que tienen el derecho a estar aquí y tienen hijos e hijos de los hijos y ya no son afrodescendientes, ahora son afrocolombianos. De hecho lo reclaman en todos los eventos políticos. Nosotros somos, sí, venimos, mi abuelo y mi tatarabuelo es africano, pero yo nací aquí, hablo la lengua de aquí, ya no hablo africano porque las primeras generaciones no aprendieron los idiomas de acá. Entonces reclaman. Y algunos otros pueblos, comunidades, etnias reclaman la denominación negro
porque es una denominación también históricamente creada, pero la repelen en contextos de discriminación. Así es que depende del contexto, la palabra negro, que es una expresión que hace alusión a una etnia, es políticamente correcta, pero en escenarios de discriminación, de burla, pues obviamente que es una palabra repudiada y es una palabra que hay que excluir de nuestro lenguaje. Claro, lo hablábamos ahorita y nos referíamos, por ejemplo, cuando uno tiene un amigo afrocolombiano y uno le dice, hey, mi negro, Claro. sí, que es más, pero acá en Colombia lo vemos de una manera más jocosa, más Sí, cordial, más sí, jovial, sí. pero en el extranjero puede llegar a Sí, tener otro tipo de connotación. puede ser punitivo en algunas sociedades, inclusive en Estados Unidos en ciertos contextos, en algunos, como Estados Unidos es un sistema federal, digamos eso podría ser penalizado. Pues, recuerdo el caso, yo viví 5 años en Brasil, que por ejemplo los piropos eran penalizados, o sea, lo que ellos llaman las cantadas a la mujer. También todo el problema del racial en Brasil está muy latente y en algunos estados puede ser también penalizado. En Colombia se ha banalizado y se ha vuelto parte del folclore colombiano. Entonces uno inclusive, a mí por ejemplo en la familia me dicen negro. Yo técnicamente no soy afrodescendiente, pero la tez morena a mí hace que las personas cercanas, por cariño, inclusive mi esposa, me llame mi negro. Negrito. Sí, entonces, pero ahí hay una connotación distinta que es la variante colombiana de la familiaridad con este tipo de expresiones. ¿Cómo hacer? Recuerdo, está un poco pequeño, pero recuerdo cuando llega Freddy Rincón al Real Madrid. Total, qué anécdota. Que es uno de los jugadores que yo creo que más racismo sufrió, y creo que para esa época le pasó también al Tren Valencia en el Bayern Múnich, que digamos que fueron esos jugadores que nos abrieron en el extranjero, Sí. el Tino al Parma, Sí. digamos, y hoy ver, por ejemplo, lo que se habla ahorita, Francia, todos son negros. Sí, total. España hoy lo lidera Lamine Yamal, que es un muchacho de descendencia marroquí, Sí. africana. Entonces, ¿cómo se ha ido adaptando eso a nivel mundial, David? Y esa percepción ha cambiado, porque, por ejemplo, para nadie es un secreto que España es uno de los países más racistas. Sí, total. Nótese, yo estuve en el Mundial en el marco de una investigación mayor sobre el comportamiento de las hinchadas en las graderías, como registrando lo que pasaba allí en las tribunas. Y pero también veía medios de comunicación y nos llamó mucho la atención con un grupo de compañeros que estábamos observando redes sociales de los diferentes países, como cuando entrenó la selección alemana, el público alemán ponía en los comentarios de la publicación de el en vivo de la selección alemana para el público alemán. La gente decía, no sabía que los africanos tenían camiseta de Alemania. Pero ¿me pueden contar cuál de esos es alemán? El propio público alemán resistía el hecho de que su selección tuviera gente con ascendencia africana. O sea, nótese cómo todo esto del multiculturalismo, pero también de las migraciones, originaron que hijos de migrantes, hijos de migrantes o gente en proceso de nacionalización acabe jugando fútbol. Y te voy a decir algo, Jorge, aquí en Colombia no tenemos extranjeros jugando en la selección porque el peso social del fútbol es tremendo. Es decir, basta ver la agenda de las ciudades, los sitios donde la gente juega, inclusive a medianoche. Sí, aquí, claro. por ejemplo, acá en Villavicencio, las canchas las arriendan, o sea, uno va y la renta Hasta medianoche. Hasta medianoche. Eso habla de que el capital social del fútbol acá, en cambio en sociedades desarrolladas, ya que los hijos decidan ser futbolistas cuando los padres presionan para que sean mejor profesionales, y son los migrantes los que quedan con estos escenarios. O sea, el migrante es el único que ve que en el sistema de oportunidades todas las puertas están cerradas y lo único que les dejan a los migrantes es la cocina, el fútbol o las artes menores como la albañilería, la jardinería. Entonces nadie se dedica al fútbol porque es una cosa que pocos llegan. El fútbol es de clase media baja o de migrantes. Jorge, lo que pasaba en Canadá y Estados Unidos, de que el fútbol no era tomado en serio, se hablaba del soccer, porque decían los digamos, comillas, americanos nativos. El fútbol es el fútbol americano, ¿verdad? Sí. El rugby, bueno, el Super Bowl y esto, ¿sí? Porque el otro, el de ellos es de mujeres e inmigrantes. Por eso el fútbol femenino en Estados Unidos es potencia. Tiene mayor nivel. Hay una tesis
de un compañero que dice que el fútbol femenino surgió en los países donde el fútbol masculino era débil. Ejemplo, Estados Unidos, Canadá, China, los países nórdicos. El fútbol es potente porque los hombres liberan el espacio, se dedican a los deportes que son viriles, tradicionales, estoy hablando con cierta ironía, y les dejan a las mujeres el espacio para otras actividades. Eso lo hablo entre muchas comillas, porque las mujeres no es que recibieran eso como un regalo, les tocó luchar. De hecho, el fútbol femenino fue muy perseguido, porque se decía que eran marimachas, lesbianas, ¿cierto? Sí, y entonces ellas tuvieron que luchar también para entrar y copar ese campo. Pero nótese cómo hay inclusive una geopolítica del fútbol también. David, digamos que yo me refería, por ejemplo, a la época de Freddy Rincón, del Tren Valencia, del Tino, cuando abren, digamos, esas fronteras del fútbol. Para nadie es secreto que uno de los mejores jugadores del mundo fue Pelé, era negro. Digamos, no tuvo esa trascendencia en Europa. Sí. Pero hoy en día, más acá, digamos, viene un Ronaldinho, que también es figura en el Barcelona. Y tenemos que llegar a un Vinicius, que digamos que es como la generación que sigue de Brasil. Y los de antes como que tenían, dirían por ahí, era una piel más fuerte, más dura, un corazón. Hoy en día el jugador es más frágil. ¿Podemos hablar de esa generación de cristal también en el racismo? ¿O cómo se ve? O de pronto por lo que hoy en día la masificación de medios, las redes sociales, puede uno hacer más bulla, se puede ser más vulnerable. ¿Cómo puede ser eso? Sí, caramba, claro, ahora eludí un poco la respuesta, excúsame, pero sí, es que mencionas a tres del machete. Freddy Rincón es el del machete mayor, que es el que abre la senda. Cuando digo machete es el trochero, porque él se va ni más ni menos que al Real Madrid. Pues para nadie es un secreto, el Real Madrid puede ser el equipo más importante del mundo, por lo menos el que más títulos tiene, el más globalizado. Discutimos o no que con el Barcelona, bueno, pero el Real Madrid, creo que todos estamos de acuerdo en que es un equipo muy importante. Sí. Y él llegó allí y no pudo descollar por el racismo, inclusive el racismo dentro del propio Real Madrid, porque la verdad a Freddy no lo blindaron, lo dejaron un poco solo. Y finalmente, digamos, el acoso en las graderías, también unos grafitis que él habló que pintaron en Madrid, esas cosas hicieron que Freddy finalmente no pudiera ser titular ni descollar. Yo recuerdo que él se devuelve para Brasil. Claro, y ahí es figura otra vez. Mandan observadores al Mundial de Clubes que gana Brasil, que gana Freddy Rincón con el Palmeiras, ayúdenme, con Palmeiras, siendo el capitán. Y mandan a los observadores del Real Madrid y el informe de ellos es: el mejor jugador que vimos fue Freddy Rincón y lo dejamos ir. No, claro. Ellos decían, pues, ¿cómo es posible? Freddy Rincón es un jugador muy completo. El coloso o la espiga Rincón, lo llevo en mi corazón, además porque yo soy hincha del América y para mí, pues el gran Freddy nunca lo podremos olvidar. Cómo rebotaba Simeone cuando lo marcaba, porque ese era una mole total, claro, ¿no? El gran Freddy, el gol de Italia 90 que tanto celebramos contra Alemania. Aparte también estuvo en el 5-0. El 5-0 que además hizo 2 goles y el único que se enfrentaba a Valderrama en los entrenamientos, bueno, en fin. Y después me habla de otros dos, me habla de Faustino Hernán Asprilla y Inestrosa, por lejos el mejor delantero de su tiempo, desperdiciado por una cantidad de factores personales. Y esto habla de que ellos en efecto llegaron a torneos donde todavía África no era importante, porque el fútbol mundial era el fútbol sudamericano. Es decir, la construcción del fútbol hegemónicamente es Sudamérica-Europa. De hecho, todavía la planificación de los fixtures sueñan siempre con que sea Sudamérica-Europa. La final de clubes del mundo se llamaba la Intercontinental, que era el campeón de la Liga de Campeones Europea, hoy día la Champions y la Copa Libertadores. O sea, de esa manera, y los preferidos de todos los tiempos eran Brasil. Argentina nunca era el preferido, pero ahora Argentina parece ser que entró a ser una de las naciones cubiertas por toda la institucionalidad de la FIFA. Y la razón es muy simple: UEFA y FIFA nunca se han querido. UEFA y FIFA son dos entidades enemigas, cuyos dirigentes inclusive se demandan continuamente. En cambio, Conmebol ha sido siempre la hija querida de la FIFA. Entonces, ya soltaron a Brasil, porque Brasil, en efecto, la tesis era que soltaron a Brasil y tomaron a Argentina. Pero ellos siempre quieren que haya esa dicotomía mundial. África, ¿cuántos cupos le dan a África? Si vemos el fixture y quedó así, ¿no? O sea, así. Que a un lado quedó Brasil
Colombia, Argentina, Exactamente. y al otro lado quedaron los europeos. Los sorteos todavía siguen siendo dirigidos y nunca van a eliminar a sudamericanos con europeos para que se dé una final con un africano, porque eso jamás lo van a hacer. Siempre van a preservar la hegemonía, el establishment del fútbol de Sudamérica. No es América, o sea, no está México, no Estados Unidos, es Sudamérica. Y cuando hablamos de Sudamérica, básicamente pensamos en las dos de siempre, porque Uruguay ha sido un poco, ha quedado en la sombra, y el emergente es Colombia, pero es la selección que puede y no quiere, ¿no? Le falta como lo que pasó ahora. Ahora, para finalizar, en Brasil el proceso de racialización del fútbol también se dio. Es decir, en Brasil la gente se echaba polvo de arroz en el rostro para ocultar su semblante moreno o negro. Y ahí el primer club está entre el Bangu, el Vasco da Gama, algunos dicen que el Flamengo, y eso originó inclusive textos antropológicos de fútbol, es decir, los negros, porque hay un libro que se llama La importancia del negro en el fútbol brasilero, o Negro no Futebol Brasileiro, que es de Mario Filho, que es el periodista que tiene el nombre del Maracaná. El Maracaná llama realmente como ese periodista. Él hace un estudio de cómo los negros llegan al fútbol en Brasil. Y fue un proceso doloroso, duro, no los admitían. O sea, también en Brasil hubo una lucha. También hubo racismo. También, era imposible que llegaran. Y finalmente, con la calidad consiguen llegar. Con la calidad y con la resistencia y la lucha y los insultos. El clásico Fla-Flu en Río de Janeiro, los hinchas del Fluminense los hinchas del Flamengo le cantan al Fluminense un cántico que se burla de eso. Qué payasada ese polvo de arroz, tricolor XXX, porque es un insulto, pasa maquillaje y después da lo que sabemos después. Y se burlan, es un canto que todos se saben en portugués. De Flamengo a Fluminense, burlándose que los fluminenses se creían siempre de terno y gravata, o sea, con saco y corbata, y que nunca aceptaban a los negros. Fluminense obligaba a que sus jugadores usaran mascarilla, polvo de arroz, para blanquearlos, y eran negros. Ok. ¿Y cómo cree que ha cambiado el fútbol y, digamos, los medios de comunicación frente a lo que le preguntaba a Vinicius? Recuerdo un partido del Barcelona que alguna vez le tiraron una banana a Dani Alves y lo que hizo fue pelarle, comérsela y cobrar el tiro de esquina. Este chico, pues, digamos, todo el mundo dice, no, es que es de cristal, es que no se aguanta, es que le dicen macaco y sale llorando de la cancha. Obviamente, digamos que pues uno no sabe o uno no ha vivido qué es que 40.000 espectadores le estén gritando eso, y pues es respetable, pero digámoslo desde la antropología, ¿cómo ha cambiado eso? Lo que sucede es que como antes era éticamente, se dejaba pasar. Por ejemplo, cuando me mencionan lo de Dani Alves y otros jugadores, pues no había ni normatividad dentro del fútbol y había una cierta tolerancia social. Es decir, cada vez las sociedades son más sensibles frente a ciertos tipos de racismo, y eso ha sido llevado no solamente al campo de lo políticamente incorrecto, sino también hay normatividad detrás de eso. O sea, Vinicius sí es, como tú lo dices, hijo de su tiempo. Es decir, la sensibilidad de Vinicius ya no acepta lo que sus predecesores tomaban de una forma más tranquila, porque estaban acostumbrados a que el sistema los hubiera dejado solos. Pero ya hay tantos grupos de presión que eso no es admisible. Inclusive el famoso símbolo de racismo que hace el árbitro, que inclusive lo usó el de Egipto, ¿no? el entrenador de Egipto después del partido con Argentina, y eso hace que esa nueva normatividad sea también hija de su tiempo, querido Jorge. A mí, por supuesto que alguna gente dice que llora demasiado, que es muy melodramático, pero yo creo que es preferible que sea eso para ver si algún día tenemos en los estadios 0 insultos. No tendría por qué ser un elemento de nuestro vocabulario. Uno podría, porque en el fútbol yo admito que hay una rivalidad deportiva y le podemos recordar cosas históricas como hacen ahora ingleses y argentinos, pero yo creo que pasar a ello de lo que llaman racial, diciendo además una explicación, detrás de bambalinas hablábamos ahora de que la expresión raza es una expresión que es anacrónica, que deberíamos sacar de nuestro lenguaje y deberíamos hablar de etnias, porque la raza involucra un porcentaje en la variación genética que no alcanza a ver entre un africano y un nórdico o un sudamericano. O sea, todos somos de la misma especie,
la especie humana, la única raza es la humana. Luego hay etnias indígenas, hay etnias afrodescendientes. Que traen diferentes habilidades, que ¿no? traen habilidades, que pueden tener el pelo crespo y eso, pero que no alcanza a ser una variación genética tan sustantiva para hablar de razas. Entonces, la palabra racismo ya se quedó, va a ser complicado que la saquemos, pero por lo menos no hablemos de razas, hablemos de etnias. Yo sé que eso significa deconstruir el lenguaje, pero para allá tenemos que ir, y más en una universidad, pensemos en que hablemos de etnias. Está bueno, listo, somos diferentes, culturalmente, históricamente, hasta físicamente en lo externo, porque en lo interno la biología funciona igualito. El páncreas, los intestinos, los músculos son igualitos. ¿Sí? Con algunas habilidades para trepar, para correr, pero que no alcanza a marcar una variación genética. David, frente a su visita, ahora bueno, o su estadía durante el Mundial, trabajó algo sobre el racismo, observó como investigador. ¿Qué pudo encontrar en este Mundial? Aparte, obviamente, digamos, de los grandes escándalos, de lo del árbitro, de lo de Irán, ¿qué más pudo observar usted a partir de lo que son las barras, de lo que es la gente que asiste a estos encuentros en cuanto a racismo ante su contendor? Por ejemplo, Colombia jugó contra Congo, no sé, Argentina jugó contra Irán. ¿Cómo fue eso? Sí. Yo le voy a mencionar casos como, por ejemplo, el del brujo. ¿Se acuerdan del brujo del Congo? Ah, sí. A nosotros nos tocó el brujo y nos tocó el hincha de Lumumba, que es el que se paraba como una estatua humana, y todo el partido haciéndole fuerza a la República Democrática del Congo. Y después nos tocó fue con Ghana. Vean, cuando sacan lo de los vikingos, que es el asunto del remo, ¿verdad? Y la forma de runas que tiene toda la camisa de Noruega, aquí se salta, ¿verdad? Los vikingos fueron un pueblo sanguinario, bárbaro, pero acá todo lo de los vikingos lo celebramos. Cuando sale lo del brujo, decimos que es brujería. Sí. Porque eso es africano, eso es pura brujería, eso es maleficio. Es decir, como dos prácticas que son antiquísimas, una tiene un estatus mayor y la otra tiene un estatus menor. Y que son culturales, ¿no? Claro, nosotros deberíamos hablar. Claro, lo que pasa es que la palabra brujería tiene toda esa connotación religiosa que hablaba del mal, ¿cierto? Y del lado de Lucifer y el diablo. Entonces tiene una connotación moral que nosotros la trasladamos a la hora de calificar una cosa, y los vikingos no eran católicos ni nada, y hacían también, eso se puede ver, también hacían antropofagia y eso, pero los vikingos son los vikingos, entonces nosotros entonces ahí ya... Aparte que nos lo romantizaron en las diferentes plataformas, con sus series. ¿Quién no vio vikingos? Claro, Ragnar Lodbrok y la Gerta, y bueno, todo esto. En cambio, lo otro es Chaka Zulu, ¿no? Que máximo fue una serie por allá cuando yo era niño, pero entonces... Porque lo he comentado con amigos antropólogos que me dicen, sí se está dando cuenta, puro racismo de creencias. O sea, los vikingos sí exaltados y los otros son brujos. Eso es pura brujería, maleficio. Claro, los colombianos allá, ¿qué fue lo que hicieron? Tomaron al que llamaban el brujo y con él hicieron toda una hamburguesa. Para mí eso es muy colombiano. Eso de festejar... hasta lo que es improbable, eso lo consiguen hacer. Digamos que eso es positivo y negativo, como lo queramos ver, pero eso es muy colombiano. Y también pasó con Lumumba, que inclusive hubo una discusión pública, ¿no? Que con una comunicadora social, una presentadora. Que dijo que ella no tenía por qué saber de la cultura africana. Es que además sabemos muy poco. Yo invito a todos los que están conectados acá que recuerden de memoria 10 países africanos. Le voy a decir una cosa, África tiene 54, 56 países. Les dan muy pocos cupos. África tiene tantos países como Europa. Si fuera por equidad, que tenga los mismos 14 o 16 que tiene Europa, pero no tiene todos esos cupos. De hecho, antes tenía 2 cupos. Antes, o sea, estamos hablando de hace 2 mundiales. Cuando era Camerún y Nigeria los que siempre clasificaban. Sí. Y eso habla de que todavía África, inclusive fue la sorpresa de que todos pasaron a la segunda fase, menos uno de ellos, y después a todos los despacharon. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa? ¿Será que el fútbol africano es tan inferior? Yo digo, hagan la contabilidad de cuántos africanos hay en clubes de primera ligas. Uy, sí, en Francia, en Inglaterra. Y si les agregamos los hijos de descendientes que están en las selecciones, ¡wow! Eso, o sea, África, nosotros nos estamos viéndola por encima del hombro, pero África va camino, ya lo es, pero va camino de ser una superpotencia. ¿Francia? Entonces, lo africano era todo lo exótico. Pero lo exótico es de eso, es como desde la brujería, como desde el rechazo. Sí. En cambio, hay otros. Por ejemplo, Egipto
ya no es considerado, mucha gente inclusive no sabe que Egipto es africano, y Egipto es magrebí, es del norte, pero Egipto ya es visto como un país diferente, inclusive el propio Marruecos, que es fronterizo con España, porque claro, la tez de la piel... es más clara. La historia, pues, por el pasado faraónico de los egipcios, Marruecos con toda esa cercanía con España, con todo lo que significa esa fusión, que el propio Lamine Yamal hace parte de ese sincretismo que hay. Ahora, con el caso de los árabes, es diferente, porque los árabes, entonces, o son musulmanes y está todo el sesgo del terrorismo islámico, o sea, que todo árabe es un terrorista en potencia, ¿sí? A no ser que el asiático no sea un árabe, sino un japonés, porque Japón es considerado el exótico de primer mundo. A Japón todo el mundo y todos tenían que ver con la cosa de que ellos recogen las basuras de las gradas y que, el orden y que todo el tiempo están y que son políticamente correctos. Lo que le hicieron en términos de fiesta a los coreanos que fueron a Guadalajara, una locura. O sea, antes de la marea colombiana que pasó contra República Democrática del Congo en Guadalajara, habían pasado los coreanos. Una locura, porque a todos el famoso quiero volar, entonces los cogían y los ponían a probar picante. Es toda esa cosa de que él no sabe mi idioma, no sabe mi comida, hagámosle la pilatuna, ¿verdad? Yo no sé si es latinoamericano. Eso es como muy de nosotros, sí, ¿no? claro, es decir, la forma de integrarlo es mediante el sentido del humor. Eso también, porque ese sentido del humor no lo tienen en todos lados. Ese sentido del humor no es europeo, ¿sí? O por lo menos de lo que conocemos hasta llegan nuestros informes. Entonces, yo lo que sí veo es una diversidad, ¿verdad? Donde todos se remiten a las esencias, Jorge. A mí eso me conmueve muchísimo. ¿A qué me refiero con esto? Todos quieren presentar un pasado glorioso. Vean ayer las tribunas del estadio, cómo las personas se presentaban como templarios ingleses. Ah, sí. Templarios, o sea, con la malla esa de cota, la cruz de los templarios, la espada, ¿sí? Como si usted va a los noruegos, todos quieren ser vikingos, ¿sí? Nosotros no nos remitimos al pasado indígena porque acá tenemos una vergüenza indígena, que no la tienen los mexicanos. Con los mexicanos está el asunto de los luchadores, todos tenían máscara de luchadores, ¿sí? O estaba todo ese pasado, el propio Estadio Azteca, ellos lo nombran así con mucho orgullo. Los colombianos tenemos mucha vergüenza de nuestro pasado indígena, lo escondemos. Somos europeos. De hecho, todavía aquí, si a usted le dicen indio o mucho indio, es un insulto, es una cosa de racismo de baja intensidad aquí en Colombia, ¿sí? O aquí en la región llamada, deje del Guajibo, no se esconda. Sí, porque las guajibiadas, todas esas masacres de indígenas que hubo acá, donde era normal matar indígenas porque es que eran ladrones de vacas y eso, era lo que el lenguaje de la hegemonía que se contaba. Entonces, pero todos remiten a su antepasado para una forma de mostrar la esencia, como que la identidad es sinónimo de esencia. Yo no estoy de acuerdo con eso. Las nacionalidades son dinámicas, pero en el fútbol es el único lugar donde todas las personas se remiten a la identidad y la identidad remite a una esencia histórica por allá en el pasado que se pierde. Es impresionante eso. Y solamente se da en los mundiales. Ni siquiera en los Juegos Olímpicos. En los mundiales se ve eso tan antiguo en las graderías. Templarios, eso solamente se ve en los mundiales de fútbol. Muy interesante, ¿no? Mucha gente habla que... Mucha gente piensa de pronto en los Olímpicos, que reúne mucho más deportes. Mucha gente pensará que ¿por qué se habla de fútbol? No me acuerdo bien a quién pertenece la frase, pero dicen que de las cosas menos importantes, la más importante es el fútbol, ¿no? Y realmente es quien más congrega personas a través del mundo y hace, digamos que, unos momentos interculturales muy bonitos. Tienes toda la razón. El mayor propiciador de charlas informales en el mundo es el fútbol. Si llegas a algún lugar y querés hacer con el local, el taxista o el tipo del portero o la gente del hotel una conversación, mencionale el club, algo del club, y automáticamente la persona te empieza a preguntar a ti de jugadores de tu país y se arma una conversación de la nada. Después del clima, el fútbol, ¿cierto? Y lo que dice la frase de Arrigo Sacchi, que también dicen que Valdano la dijo, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. O sea, de lo más banal, entre eso gana el concurso el fútbol. Y esto nos remite a un texto de Pablo Alabarcés que se llama Fútbol y Patria, donde él explora desde la sociología y la antropología por qué el fútbol tiene tanta representatividad entre la gente. Vean, el fútbol era un ritual masculino antes de que las mujeres llegaran.
Bienvenida a las mujeres, o sea, no necesito yo darles la bienvenida, sino que ellas se la han ganado. Pero lo que me refiero es que antes la forma de ser hombre era jugando fútbol. El más popular del colegio o dentro del barrio era el que mejor jugaba, o el que se paraba duro atrás, ¿cierto? O el que era bueno cabeceando, etc. Y eso remitía en la contemporaneidad a los soldados de la independencia. Es decir, el fútbol es el ejército de la modernidad que representa a la patria. Porque la patria, querido Jorge, no se representa en clave femenina. De hecho, se llama patria, pater. La patria se escribe en clave masculina. Por eso los que representan a la patria tienen que ser hombres. Esto yo no estoy de acuerdo con esto, no estoy diciendo, pero históricamente se constituyó así. Por eso quienes nos representan son los soldados de la modernidad, que son varones, que son hombres, los pater, la patria. No se habla de matria, que se debería hablar de la matria, porque todos venimos del vientre de la tierra y las mujeres tendrían igual capacidad de representar. Pero cuando el fútbol femenino, cuando la selección Colombia gana femenina, inclusive ganamos ahorita casi que una Copa América y somos campeones mundiales en femenino con mujeres mutiladas. Eso, campeón, y eso acá no tuvo ninguna repercusión. Seguramente si hubieran sido hombres, habría un mayor movimiento mediático. Entonces, la pregunta tuya es muy interesante porque eso que estás mencionando hace alusión a quienes nos representan históricamente. Pues fueron los soldados de la independencia, por eso el escudo nacional y en el himno que cantamos es la canción de la victoria en la batalla de Boyacá. Pero recientemente en las gestas modernas, ahora que van a inaugurar esa película que remite a esos cánticos de Homero. A la Odisea. Claro, la épica de la actualidad se escribe en clave de fútbol. Y eso no lo logran los olímpicos. Un saltador de garrocha, un jugador de ping-pong, de badminton. Nada, jamás tendría ese poder de convocatoria que tiene el fútbol. Está lejos. Los olímpicos son deportes. A otra cosa, querido Jorge, para que lo pensemos. Colombia tiene algún historial en los Juegos Olímpicos, pero en juegos individuales. Nunca fuimos capaces de triunfar en colectivo. Yo estoy recordando que Argentina hace poco fue bronce en lucha grecorromana. Y decían, primera medalla individual en no sé cuántas Olimpiadas. Porque argentinos y brasileños trabajan en colectivo. Aquí somos buenos porque está Ibargüen solita. Sí. ¿Sí? María Isabel Urrutia, pero ya usted pone un equipo y ahí pasa algo, lo que decía una fiesta. Lo que decía el profesor tan legendario que enseñó en la Universidad Nacional, un japonés. Él decía, un japonés y un colombiano, más inteligente el colombiano. 2 japoneses y 2 colombianos, más inteligentes los 2 japoneses. Claro. Todavía tenemos los problemas 2 colombianos para trabajar en grupo. Tenemos problemas porque nos vamos de parranda, porque no somos estructurados, que los japoneses no pierden el foco, nosotros lo perdemos cuando andamos en colectivo. Hablando entonces desde ahí, es importante, bueno, más bien si es importante o no, ¿qué importancia juega el fútbol en contra de esa lucha contra el racismo? Uy, tremenda pregunta. Es que tengo que mencionar a Suzuki, ¿no? Porque claro, todos en Colombia sabemos que la Suzuki es una marca de vehículos y de motocicletas. Fue el arquero de Japón. Sí, que es negro. Claro, es negro. Claro, que usted es mira americano, ahí, ¿no? Claro, usted mira ahí, caramba, vea cómo eso de la migración y de la integración, porque es que hoy día los aviones llegan a todas partes. O sea, cuando yo era niño, Jorge, perdón, estoy revelando mi edad. Cuando yo era niño nadie viajaba en avión. Era la gente rica. Pero hoy día, ¿quién no viaja en avión? Todo el mundo. Eso se popularizó. Entonces las migraciones cada vez son más posibles, ¿verdad? Y esto de la desigualdad económica y buscar el sueño americano o el sueño europeo, eso todavía sigue siendo. Entonces el fútbol, sí, Jorge, y que este sea un mensaje, porque creo que vamos a hablar también del evento que habrá en Unillano. Claro es que sí. La pregunta es muy crucial, porque el fútbol, al ser un propiciador de conversaciones informales, también lo es de temas importantes. Para mí es muy necesario implementar el fútbol como una herramienta pedagógica, didáctica, y que podamos hablar de asuntos de racismo o de asuntos de geopolítica, porque el fútbol lo permite. Para mí es una oportunidad importante. Entonces, ahora, estamos saliendo de un mundial y Unillano se ha preocupado, justamente Jorge, por promover este conversatorio que habrá aquí en Unillanos, pero va a ser en la sede del Auditorio Jaime Garzón. Es cuando, Jorge, es el 14 de agosto de este año, va a ser a las 5 de la tarde y traemos la universidad trae un especialista, la maestría en educación, trae un especialista que es el profesor brasilero, él se llama Cristiano Mesarova,
Y él justamente va a hablar de medios, fútbol y racismo. No solamente la historia del Brasil, que es muy fuerte en eso, sino también ahora a propósito de la Copa del Mundo, yo creo que van a haber algunas posibilidades de hablar de lo que significó este mundial. Entonces, hay profesores de sociales que le enseñan a sus estudiantes las banderas a partir de los participantes en la Copa del Mundo. Claro. Y el idioma, y entonces la religión, y los pelados, los niños. Es más fácil retenerlo. Claro, acuérdense del color del uniforme. No, pero es que Italia no juega como su bandera. Bueno, pero entonces, ¿por qué juega con color diferente? Y les permite armar una clase. Y los niños piensan que están hablando de fútbol, pero están hablando de geografía, de política, o de historia. Reconocen los países por los jugadores. Por ejemplo, Haaland. Sí. No sé, el mismo Bellingham. Sí. Yo me sorprendo de cómo saben y digo, caramba, el fútbol. Y entonces me remite a una brasilera que ella se llama Simone Laud Guedes. Ella dice que el fútbol es institución cero. Y esto es bellísimo. Ella dice que el fútbol es la única actividad del mundo que le presta el recipiente, que él saca a usted todo lo del fútbol de una cajita. La caja se llama fútbol. Usted le saca todo. Y la caja sigue siendo fútbol y se la presta a la política, a la economía, a la publicidad. El fútbol es institución cero, o sea, permite que usted enseñe, que usted debata, que usted haga publicidad. Todos lo emplean porque es un lenguaje universal. El fútbol se universalizó. Así es. Bendito fútbol, dirían los argentinos, ¿no? Bueno, David, vamos terminando. Yo sé que podríamos acá hablar todo el día de fútbol. Sí. La invitación entonces al conversatorio. Al conversatorio. La verdad que está dirigido a profesores, a estudiantes. La organiza la Maestría en Educación. Estoy recordando así de memoria, un profesor como Óscar Santamaría ha estado muy preocupado porque aprovechemos una oportunidad histórica que se produce cada 4 años, ¿cierto? Que es los mundiales de fútbol, para comentar dentro del deporte, dentro de la educación, de temáticas tan palpitantes en la actualidad, que tienen tanta vigencia cotidiana como es el racismo. Colombia es un país, querido Jorge, que tiene 115 pueblos indígenas. Jorge, no hay país del mundo que tenga tantos pueblos indígenas. Hay 80 lenguas que se hablan acá en el territorio. No hay un país que sea tan diverso en lenguas como Colombia, ¿cierto? Y que tenemos además unas comunidades afrocolombianas. También hay raizales y palenqueros, que a veces se nos olvida, que son los raizales son los de San Andrés y Providencia, se llaman así, raizales. Además hablan el creol, el inglés, el español. Y los palenqueros, que son los cimarrones, que son descendientes de los primeros que se independizaron de los imperios, del Imperio Español, y montaron ciudadelas donde hicieron su historia, como San Basilio de Palenque, que es el más conocido. Entonces, Colombia es un país, y además están los ron, los gitanos. Es un país tan diverso en regiones, en etnias, que conviene siempre tener el foco en hablar también de eso cuando hablamos de otros temas, que sea un tema transversal. Entonces me parece que lo que hace la Maestría en Educación aquí en la Universidad de los Llanos, trayendo además un especialista sudamericano, brasilero, para que conversemos, es muy importante. Entonces, el 14 de agosto a las 5 p.m. en el Jaime Garzón. Nos vemos en el Jaime Garzón. Sí, pero espero encontrarnos ahí para que, le hagamos preguntas también de fútbol y de toda esta actualidad del Mundial al profesor. Hablar un poco más de fútbol. David, antes de irnos, campeón del mundo. Mira, digamos que a Messi le queda el reto de, si quiere ser definitivamente más recordado que Maradona, de ganar una copa más que el Pelusa. Pero la verdad, qué final tan pareja. Yo hace tiempo, desde Dalbel Francia 98, no vi una final tan pareja que el pronóstico es reservado. Yo aquí no me expongas aquí. ¿Quién quiero que gane? La verdad quiero que gane Argentina, porque creo que eso seguiría fortaleciendo el fútbol sudamericano. Y Europa se gana todo y nos ha ganado ya tantos pulsos que sigo queriendo que gane Argentina. Pero si gana España, porque además minimizó a Francia de una manera increíble, sí, la maniató, la hizo ver como un equipo chico. Sí, el pobre Mbappé, no me sorprendería. De corazón Argentina, pero creo que la final es muy pareja. Sí, va a ser una final muy pareja. Bueno, por este lado también espero que Argentina sea campeón. A todos ustedes, gracias por haberse conectado con nosotros. Los esperamos en nuestro próximo podcast. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @unillanos_ al piso y Universidad de los Llanos. Nosotros nos vamos a quedar acá hablando otro rato más de fútbol. Chao, chao. Hasta pronto.